el gobierno, por medio de la Secretaría de Energía, que comanda Gustavo Lopetegui, iniciará 2 consultas públicas por 30 días. Una es para recibir ofertas de empresas privadas para ampliar la capacidad de evacuación del gas de Vaca Muerta, muy probablemente con un nuevo gasoducto, según explicaron fuentes oficiales. Además, la consulta también incluirá un nuevo programa de reemplazo de importaciones de gas, que comenzará a regir en 2020. En ambos casos, escuchará las ofertas del sector, empresas, generadores y otros integrantes de la industria, para afinar los detalles de futuras licitaciones. Además, según trascendió desde Energía, y en medio de los vaivenes del dólar, el gobierno espera que la suba de la tarifa del gas que se comunicará este mes no supere el 30%, como se había anunciado. Con todo, mantienen la incógnita hasta saber el promedio del dólar de la primera quincena de marzo, que definirá parte del precio del gas y del aumento que anunciará el Enargas para abril. Reemplazo de importaciones. El nuevo plan se llamará RIG, o reemplazo de importaciones de gas, en inglés. RIG también es la plataforma de perforación, y su objetivo será sustituir las importaciones de gas, subastando el transporte de 12 millones de metros cúbicos por día en los 4 meses de invierno. Será a 4 años, se tomará el precio del GNL, el gas líquido que llega en barcos, como referencia, y se implementará por medio de YASA, la ex Enarsa, que le venderá el gas a Camesa y luego licitará. Podrán participar las empresas del mercado que operan en la cuenca neuquina, incluso las que ya reciben incentivos. Eso sí, todas las que se anoten tendrán que desistir de reclamos previos con Energía. La medida es un mensaje directo a Tecpetrol, la empresa que inició un recurso administrativo y amenaza con ir a la justicia, ya que considera que fue perjudicada cuando se acotaron los subsidios a la extracción de gas sale en Vaca Muerta. Gasoducto. Si bien las autoridades esperan que la ampliación de transporte del gas de Vaca Muerta se hará con un gasoducto troncal nuevo, que podría construirse en etapas, tampoco descartan aumentar los tendidos existentes. En este caso no se haría con licitación, no hace falta, sino con permisos, ni elegir un mix entre ambas opciones. Todo dependerá de las recomendaciones y comentarios de la consulta. El principal cuello de botella para la inversión en gas adicional hoy es que no hay manera de sacar la producción cuando se llena los gasoductos actuales en invierno. No se construye un gasoducto en la Argentina desde 1988, detallaron en Energía. Si finalmente se elige la opción de una nueva construcción, se licitará una concesión que se sumará a TGN y TGS, las actuales transportadoras de gas. Hasta podría llamarse TGC, porque pasará por medio de los dos, detallan. Como sea, no solucionará el tema del problema del gas en los próximos inviernos porque tardará al menos 2 años su construcción, con un costo total de $2,000 millones. Un primer tramo, entre Neuquén y Bahía Blanca, costaría unos $800 millones.
Por otro lado, el Estado propone que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, FGS, de ANSES pueda funcionar como financiador de parte del proyecto. Con respecto a las empresas interesadas, podrían ser los accionistas de TGS, Pampa Energía, Grupo Inversor Petroquímica, de la familia Sieleski, WST, del Grupo Wertheim, IPCT, y TGN, Tecpetrol, de Techint, Compañía General de Combustibles, RPM Gas, y que la OPIC, la Overseas Private Investment Corporation, de Estados Unidos, tenga participación y hacer que inversores. Seguí leyendo. Fuerte señal del BCRA. Aplicó la suba de tasas más grande en 6 meses.